Hoy hace sol, hoy es un día estupendo, aunque aquí todavía, algo lo vemos. Pero lo que es importante es que podamos estar juntos, reunidos para adorar a nuestro Dios. Él es el único digno de nuestra alabanza y adoración. Seguimos avanzando en nuestra serie Vivir es Cristo. En el pasaje anterior que estábamos considerando la semana pasada, cuando predicó Adrián, el pasaje era el capítulo 2, versículos del 1 al 11, subimos a una de las cumbres más altas del Nuevo Testamento. Allí contemplamos a Jesús. Lo vimos descender, lo vimos humillarse, lo vimos hacerse siervo y lo vimos obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego lo vimos exaltado hasta lo sumo, el nombre sobre todo nombre, el Señor ante quien toda rodilla se doblará. Fue un texto para adorar, un texto para rendirse, un texto que nos deja sin palabras. Y a continuación, tal como empezó el pasaje anterior Pablo, que estábamos considerando la semana pasada, él dice, por tanto, es decir, habiendo considerado todas estas cosas que os he estado comentando, si Cristo es así, si esta es la mente que hubo en él, si esta es la obediencia que lo llevó a la cruz, entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Y es aquí donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Me gustaría poneros una imagen o ilustrar lo que vamos a estar considerando en esta mañana en el mensaje con una imagen. Y para ello quiero contaros una historia que puede servir como ilustración de lo que vamos a considerar. A causa de mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar bastante. Y acostumbraba en mis viajes, la primera vez que llegaba a una ciudad, especialmente en Europa, dedicar un tiempo a hacer algo de turismo y ver las cosas más relevantes de aquella ciudad. Y las cosas más relevantes de la ciudad, por lo menos en Europa, son sus catedrales. Así es que vi bastantes de ellas. No con ningún ánimo espiritual, sino más bien un ánimo del todo cultural. Y me gustaba especialmente ver los vitrales de esas catedrales, donde en la mayoría de los casos se representaban escenas bíblicas. Y en ocasiones cuando viajaba acompañado me percataba de que muchos desconocían las historias bíblicas representadas en esos vitrales. Pasaban totalmente desapercibidas ante sus ojos. Y por eso ello me daba la oportunidad de explicarles y por lo menos también dar testimonio del Evangelio. Y recuerdo una de las veces en una antigua catedral donde un enorme vitral con representaciones bíblicas estaba allí presidiendo lo que era esa catedral. Sucedió que escuché la conversación de un guía turístico con una de las personas del grupo que le acompañaba. Y esta persona estaba comentando, asombrada y maravillada, que había entrado temprano el día anterior antes de que saliera el sol y el vitral aquel se veía gris, apagado, casi sin atractivo. Era simplemente un conjunto de piezas de vidrio que estaban ensambladas. Pero en esta ocasión, cuando el sol comenzaba a levantarse y su luz atravesaba aquel vitral, todo cambiaba. Los colores se encendían, las figuras parecían que cobraban vida y la luz llenaba todo aquel lugar. Era algo maravilloso. Y a continuación esa persona le preguntó al guía, ¿por qué brilla tanto el vitral? Y el guía le respondió, mira, los vitrales están orientados siempre en la dirección del sol. El vitral no brilla por sí mismo, solo resplandece cuando está en la posición correcta para que la luz lo atraviese.
Y eso es exactamente lo que Pablo nos va a enseñar en el día de hoy. Como decía al principio, en Filipenses 2, 1, 11 hemos visto la luz gloriosa de Cristo, su humildad, su obediencia, su entrega. Por tanto, ahora, en los versículos siguientes, Pablo nos dice cómo debemos de colocarnos para que su luz atraviese nuestra vida. ¿Y sabéis una cosa? La obediencia es la posición correcta del alma. No somos una fuente de luz, Cristo es la luz. Y lo que nos va a contar a continuación Pablo es que cuando nuestra vida se rinde, cuando nos ocupamos en nuestra salvación, cuando dejamos de murmurar, cuando confiamos en que Dios está obrando en nosotros, entonces ocurre algo glorioso. Y lo que ocurre es que resplandecemos. No porque seamos extraordinarios, sino porque la luz de Cristo atraviesa una vida que es obediente. Y por eso el mensaje de hoy lo he titulado Vivir es Cristo, una obediencia que resplandece. Porque cuando Cristo es verdaderamente nuestra vida, la obediencia es el medio por el cual su gloria se hace visible en nosotros. Así que vamos a leer los versículos en los cuales está basado el mensaje de esta mañana, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como decía al principio, comienza este pasaje por un por tanto. Y dice: por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no está cambiando de tema, no está pasando de la gracia a las obras, está mostrando lo que es la consecuencia lógica del Evangelio en nuestra vida. Cristo obedeció, Cristo se entregó, Cristo descendió. Entonces, los que estamos en Cristo, ¿cómo vamos a vivir? Y cuando Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, debemos de detenernos un momento, porque estas palabras pueden inquietarnos si no las entendemos bien. Porque esto no significa que Pablo esté diciendo: gana tu salvación, no pierdas tu salvación, o mantén tu salvación con tu propio esfuerzo. No es esto lo que está diciendo Pablo. Pablo no se contradice, es el mismo apóstol que escribió que somos salvos por gracia, no por obras, y ahora nos está diciendo: ocupaos. Entonces, ¿qué sentido tienen estas palabras? Ocupaos en vuestra salvación. Lo dice Pablo en el sentido: dejad que la salvación transforme cada día, cada rincón de vuestra vida. Llevad hasta las últimas consecuencias lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. La salvación no es algo que se consigue, es algo que se despliega. No es algo que producimos, es algo que se desarrolla en nosotros. Por eso es que podemos decir que no servimos o no trabajamos para ser aceptados por Dios.
Servimos porque hemos sido aceptados por Él. Y aquí está la diferencia entre lo que es el evangelio y lo que es el legalismo. El legalismo dice, obedece para que Dios te ame. El evangelio lo que está diciendo es, Dios te ha amado en Cristo, ahora obedece como respuesta de amor. Esto lo expresó muy bien el teólogo y comentarista John Stott. Él decía, la obediencia es la expresión más auténtica del amor, porque amar a Cristo es hacer lo que Él manda. Amar a Cristo es hacer lo que Él manda. Jesús dijo en su ministerio, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la obediencia cristiana no es ningún intento de ganar puntos, sino es amor agradecido a nuestro Dios. Es el corazón que dice, Señor, después de lo que tú hiciste por mí, ¿cómo no voy a querer obedecerte ahora? Y esto es muy importante entenderlo, porque la salvación no es un evento que sucedió y que archivamos en el pasado. La salvación no tiene que ver solo con el día en que levantamos la mano e hicimos profesión de fe. No es solo el día en que fuimos bautizados. No es solo el día en que hicimos una oración de fe. La salvación es una realidad viva que debe impregnar nuestra vida. Debe impregnar nuestra forma de hablar, nuestra manera de reaccionar cuando algo nos molesta, nuestro trato con los hermanos. La salvación debe impregnar también nuestro trabajo diario, nuestro hogar, nuestra actitud también cuando sufrimos. Es como si Pablo estuviera diciendo, si Cristo te salvó, deja que esa salvación se note. Deja que esa salvación se note. Que se note en cómo respondes, que se note en cómo perdonas, en cómo sirves, que se note en cómo soportas las pruebas. Y quisiera poneros una ilustración para recoger esta idea. Imaginemos que alguien planta una semilla en su jardín. La siembra, la cubre con tierra, la riega y al día siguiente sale al jardín, mira al suelo y dice, bueno, ya está, sembrada, trabajo terminado, se acabó el trabajo, ¿no? Pero la semilla no fue plantada para quedarse enterrada, fue plantada para crecer, para crecer. Si semanas después el terreno sigue igual, sin brotes, sin tallos, sin fruto, algo está pasando, algo está mal, algo está mal. No porque la semilla no haya sido sembrada, sino porque una semilla viva inevitablemente comienza a transformarlo todo desde dentro. ¿Sabéis por qué? Porque la vida se manifiesta, la vida se manifiesta. Así es la salvación. No es solo el momento en que la semilla del Evangelio fue sembrada en tu corazón, es la vida nueva que empieza a crecer. Es el carácter que cambia, es la actitud que se suaviza, es el orgullo que queda quebrantado por el Evangelio, es la murmuración que se transforma en gratitud, o es la obediencia que comienza a aparecer en nuestra vida. Y Pablo nos está diciendo, no dejéis la semilla enterrada, dejad que la vida crezca, ocupaos en vuestra salvación. Porque la salvación verdadera no se queda en algo estático. La salvación verdadera se desarrolla, se manifiesta, se hace visible. Por eso la gracia, el regalo inmerecido de Dios, no elimina nuestra responsabilidad. ¿No? Yo hice la profesión de fe y ahí quedó todo, ¿no? No, la salvación, por gracia, no elimina nuestra responsabilidad. La gracia hace posible nuestra responsabilidad. La gracia es la vida
en la semilla, pero nosotros cultivamos, regamos, quitamos los espinos, arrancamos las malas hierbas. La gracia no nos deja pasivos, nos capacita para vivir de una manera nueva. Y cuando entendemos esto, la obediencia se convierte en el camino natural de una vida que ha sido transformada por Cristo. Y Pablo añade algo muy penetrante. Fijaos que dice en el versículo: por tanto, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí Pablo toca algo muy profundo. Hay una obediencia, nos está diciendo, que depende de quién nos está mirando. Una obediencia que florece cuando hay un liderazgo visible. Una obediencia que se debilita cuando nadie supervisa. Pero la verdadera obediencia cristiana no depende de la presencia de un apóstol, depende de la presencia de Dios. Así que la pregunta no es: ¿soy obediente cuando el pastor me ve? ¿Soy fiel cuando estoy sirviendo públicamente? La pregunta es: ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? ¿Quién soy yo cuando nadie me corrige? La obediencia genuina es aquella que vive, como dirían los reformadores, coram Deo. Y coram Deo es una expresión en latín que significa literalmente delante de Dios o en la presencia de Dios. Vivir coram Deo implica actuar y pensar siempre conscientes de que Dios nos ve y que conoce nuestro corazón, no solo cuando nuestras acciones son externas. Por tanto, la verdadera obediencia cristiana no es superficial ni depende de la mirada humana, sino surge de un deseo sincero de honrar a Dios en todo momento y en todo lugar, reconociendo que estamos constantemente bajo la mirada de Dios. Cuando entendemos que la salvación es una vida que crece, que se desarrolla, que se transforma desde dentro, entonces comprendemos algo más. Comprendemos que no estamos jugando con algo pequeño, no estamos manejando algo superficial, estamos participando en la obra de Dios en nosotros. Y eso es importante saberlo y reconocerlo. Nosotros estamos participando en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y eso debe cambiar nuestra actitud. Por eso Pablo añade que hemos de ocuparnos en nuestra salvación y dice, con temor y temblor. No es miedo a perder la salvación, lo que nos está diciendo Pablo. No es ansiedad tampoco espiritual. Es sencillamente reverencia. Y para hacernos una mejor la idea, os voy a poner otra imagen. Imaginemos o imaginaros a un restaurador de arte trabajando sobre un cuadro antiguo, un cuadro de incalculable valor. No está restaurando el restaurador una copia barata. No está trabajando sobre algo que es reemplazable. Si me sale mal, otro, ¿no? Y si este me sale mal, otro. No es así. Está tocando una obra que es única. Y cada pincelada la da con un pulso firme, está atento, concentrado, muy concentrado en lo que hace. No porque tiene miedo y está aterrorizado, sino porque entiende el valor de lo que tiene delante. Sabe que un movimiento descuidado podría dañar algo que es precioso. Y esa atención reverente no nace del pánico,
nace del reconocimiento, como decía antes, del valor de lo que tiene entre sus manos. Así es el temor y temblor de lo que Pablo nos está hablando. No es vivir asustados de Dios, es vivir conscientes de que Dios está obrando en nosotros. Él está restaurando su imagen en nuestra vida. Él está conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él está haciendo una obra eterna en nuestro carácter. Porque la vida aquí es un laboratorio, es una escuela para la vida que tendremos en la eternidad. Y cuando entendemos eso, ya no tratamos nuestra vida espiritual con ligereza. No jugamos con el pecado, no tratamos la obediencia como si fuera algo opcional. Hoy soy obediente y mañana no me apetece ser obediente. No tomamos la gracia a la ligera, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros y eso produce una obediencia reverente. Y entonces Pablo a continuación nos lleva aún a algo más profundo. Y como siempre hace Pablo cada vez, mientras va escribiendo, cada vez nos va sorprendiendo más y más y más y más. Y llega a este momento y dice, ¿y sabéis una cosa? Que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Es decir, el gran artista no solo está restaurando, está produciendo en nosotros el deseo mismo de obedecer. No solo nos manda, sino que también nos transforma para que podamos obedecer. Y esta declaración que hace aquí Pablo nos protege de dos errores que a veces personas tienen. El primer error podríamos decir que es, si tengo que esforzarme, ocupaos en vuestra salvación, entonces me salvo por las obras. Error, como hemos antes visto. Y el segundo error del cual nos salva Pablo en esa declaración suya es, si Dios lo hace todo, yo no hago nada. La verdad bíblica es sublime y dice que tú trabajas porque Dios está obrando en ti. Tú obedeces porque Dios está produciendo el querer y el hacer en ti. No trabajamos para que Dios actúe. Trabajamos porque Dios ya está actuando en nuestra vida. Y eso lo cambia todo. Cuando luchas contra el pecado, cuando resistes la tentación, cuando decides perdonar, cuando eliges servir, no estás solo. Dios está produciendo el querer y Dios está produciendo el hacer. Y lo hace, dice el texto, por su buena voluntad. O sea, tú actúas, pero Dios capacita. Agustín de Hipona entendió muy bien esto. Él oraba de esta manera, diciendo, Señor, manda lo que quieras, pero concede aquello que mandas. Y eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. El Dios que exige obediencia es el Dios que produce en nosotros la capacidad de obedecer. Y eso destruye nuestro orgullo y elimina también la desesperación. Es por su buena voluntad. No porque seas impresionante, no porque seas fuerte, no porque te lo merezcas, sino porque Él se deleita en el obrar de sus hijos. Esto debe reorientar nuestro corazón. No vivimos para demostrar nuestra capacidad. Nuestra vida se sostiene por la acción constante de la gracia de Dios en nosotros. Y acto seguido Pablo escribe una afirmación impactante donde lleva la teología directamente a la vida cotidiana, a nuestra vida del día a día. Porque a continuación no dice, predicad mejor
orad más fuerte, haced milagros. ¿Sabéis lo que dice el apóstol? Lo hemos leído antes. Dice, haced todo sin murmuraciones. Y dice, subrayo, todo, haced todo sin murmuraciones. En el sufrimiento, en el ministerio, en la rutina diaria, en la presión, en la injusticia, en el cansancio, haced todo sin murmuraciones. Cuando estaba leyendo este versículo me vino a la mente, como otras muchas veces cuando oigo esta palabra murmuración, la historia del pueblo de Israel. La murmuración fue el pecado constante de Israel en el desierto. Ellos habían sido redimidos, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, pero se quejaban. Ellos habían visto milagros, habían visto el poder de Dios de una manera como no la hemos visto nosotros, pero protestaban. Un autor dice que la murmuración es ingratitud disfrazada. La queja constante refleja algo verdaderamente profundo. Decía Charles Spurgeon que la murmuración es el eco de la incredulidad. Yo no sé si conocéis a personas que constantemente viven quejándose. Pero cada vez que murmuramos, que nos estamos quejando, estamos diciendo, Dios, tu provisión no es suficiente. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos quejándonos constantemente. Eso es orgullo encubierto. Es tanto como decirle a Dios cuando estamos quejándonos continuamente, mi plan era mejor que el tuyo. Y viviendo en ese espíritu de murmuración, de queja constante, ¿sabéis una cosa? Se pierde el gozo. La epístola de Pablo a los filipenses se le reconoce muchas veces como la epístola del gozo. Quizás por eso está hablando Pablo de esta manera que está hablando. Cuando vivimos en la queja constante, en la murmuración constante, se pierde el gozo. Y no hay mayor ladrón del gozo que tener un espíritu de queja persistente. Por eso el apóstol advierte. ¿Por qué? Porque la murmuración destruye la unidad, destruye el testimonio, destruye la alegría, destruye la gratitud, destruye la paz. Cuando murmuramos estamos trabajando contra la salvación, esa de la cual el apóstol Pablo nos dice que nos ocupemos. Cuando murmuramos estamos trabajando contra la salvación en vez de ocuparnos de ella. Y pensando en lo que estuvimos considerando la semana pasada, podemos decir que frente a la humildad de Cristo, la queja es algo grotesco, es algo grotesco. Pero Pablo no menciona aquí la murmuración solo porque sea un pecado molesto o socialmente incómodo. Lo menciona porque tiene implicaciones todavía mucho más profundas. La murmuración no solamente daña la unidad interna de la iglesia, como he dicho antes, sino que también oscurece el testimonio externo de la iglesia. Y aquí es donde Pablo amplía su explicación. No se trata solo de cómo nos tratamos entre nosotros, se trata de cómo somos vistos en medio de un mundo que no conoce a Cristo. Cuando dejamos de murmurar, cuando vivimos agradecidos, cuando obedecemos en lo cotidiano, algo empieza a suceder. ¿Y sabéis qué es lo que sucede? Es que comenzamos a brillar, comenzamos a brillar. Dice el texto, hacedlo todo sin murmuraciones, para que seáis, versículo 15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo es como si estuviera levantando la mirada. Él dice, no solo se trata de nuestra santificación personal, que seáis irreprensibles y sencillos, se trata del testimonio, de resplandecer como luminares en el mundo. Vivimos en una generación corrompida y perversa. Eso es lo que dice el texto. Vivimos en un mundo oscuro y Pablo dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Y la palabra usada aquí evoca a las estrellas en la noche. En aquella época no existían brújulas. Las estrellas eran como faros que guiaban en medio de la oscuridad. Y el mundo espera cristianos que no murmuren, que no se quejen constantemente, que no vivan amargados, que no vivan centrados en sí mismos. Cuando una iglesia vive agradecida, humilde y obediente, brilla, como decía antes, no solo por lo que dice, sino por lo que es en Cristo Jesús. Y el testimonio no es solo la predicación verbal, como estábamos considerando semanas atrás, tiene que ver también con nuestro carácter que ha sido transformado. Y nuestro carácter es transformado cuando nos asimos de la palabra de vida, como dice el texto. Y aquí está el centro. No brillamos por optimismo natural, porque seamos optimistas. No brillamos porque tengamos una personalidad carismática. Brillamos porque estamos aferrados a la palabra. Y la palabra es la que nos corrige, nos reorienta. La palabra nos centra en Cristo Jesús. Si soltamos la palabra, perdemos la luz. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y fijaros bien, Pablo no habla de brillar desde la comodidad. No está escribiendo esta carta a los filipenses desde una terraza soleada. Como ya hemos dicho otras veces, está escribiendo desde la prisión. Y aquí es donde el texto que estamos considerando da un giro aún todavía más profundo. Porque alguien podría decir, bueno, está bien brillar, está bien, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando obedecer cuesta? ¿Qué ocurre cuando la fidelidad implica pérdida? ¿Qué implica o qué ocurre cuando el servicio duele? Pero fijaros que Pablo no está respondiendo con teorías, sino está respondiendo con su propia vida. Pablo termina con una imagen profundamente conmovedora. Él dice, versículo 17 de capítulo 2, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el Antiguo Testamento, la libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio principal. Por eso él dice, aunque sea derramado en libación. No era el sacrificio central, era algo que se añadía, que se vertía por completo, en el cual no se reservaba nada. Todo era consumido. Y Pablo dice, si mi vida tiene que ser derramada así, de esa manera, si tengo que gastarme completamente, si mi sangre misma se vierte, pero eso fortalece vuestra fe, me gozo. Si eso va a fortalecer vuestra fe, me gozo. ¿No es impresionante esto que está diciendo el apóstol Pablo? Está en prisión, no sabe si saldrá con vida. El costo de su fidelidad es real. Y sin embargo, no hay amargura, no hay autocompasión, no hay queja. Lo que hay es gozo. ¿Por qué? Porque Pablo
porque para Pablo el éxito no era la comodidad, el éxito era que Cristo fuera magnificado, como estábamos viendo en el capítulo 1. Y aquí vemos el resultado final de todo lo que ha estado diciendo Pablo. Una obediencia que nace del Evangelio, que se vive en el día a día, que brilla en medio del mundo, es también una obediencia que acepta el costo y lo abraza con gozo. Y aquí conectamos también con algo tremendamente hermoso. Cuando una vida está verdaderamente satisfecha en Cristo, la obediencia no es pesada. No es pesada. Como lo expresa John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Pablo está satisfecho en Cristo. Por eso puede decir, si mi vida se derrama, pero Cristo es exaltado, vale la pena, vale la pena. Si mi comodidad disminuye, pero vuestra fe crece, vale la pena. Si mi sacrificio produce fruto eterno, yo me gozo, yo me gozo. Y luego añade todavía algo más hermoso todavía, y les dice a los que está escribiendo, a los filipenses, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, no solo aceptéis el sacrificio, no solo soportáis en obediencia, gozaos también en ella. ¿Por qué? Porque la obediencia cristiana no es gris, no es amarga, no es una resignación triste. Es gozo profundo en medio del sacrificio. Porque cuando Cristo es nuestra vida, nada que lo exalte es pérdida real, sino más bien, como diría el apóstol, ganancia. Bueno, resumiendo algunas de las cosas para subrayar algunas de las cosas que hemos estado considerando en esta mañana, de lo que este pasaje hace en nosotros. Este pasaje que acabamos de leer nos reorienta en nuestra vida. Nos saca del cristianismo superficial, nos rescata del orgullo espiritual, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Nos confronta también con nuestra murmuración. Nos recuerda que la salvación no es un recuerdo pasado, sino una obra presente en nuestra vida. Y sobre todo nos recuerda algo glorioso. Dios está obrando activamente en nosotros. Quizás algunos hoy puedan estar cansados. Quizás otros luchan con quejas internas. Quizás otros se sienten espiritualmente débiles. Pero escucha bien, si perteneces a Cristo, Dios está obrando en ti ahora mismo. No estás abandonado, no estás a la deriva, no recorres solo el camino de la santificación. El mismo Dios que exaltó a Cristo está produciendo en ti el querer como el hacer. Y eso cambia la manera en que vivimos. El Evangelio nos coloca en la posición correcta. Hemos visto que la obediencia cristiana nace del Evangelio, se vive en lo cotidiano, brilla en medio del mundo y se goza incluso en el sacrificio. La obediencia cristiana no nace del miedo, no nace del perfeccionismo, no nace tampoco del deseo de impresionar a los demás. Nace de haber contemplado a Cristo. De haber contemplado a Cristo. Y cuando contemplamos a Cristo, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta. ¿Recordáis el vitral, la imagen que poníamos al principio? ¿Lo recordáis?
Por sí mismo era solamente un vidrio, frágil, común, sin brillo propio. Antes del amanecer se veía gris, se veía apagado, sin atractivo, pero cuando el sol se levantó y lo atravesó, cuando la luz atravesó el vitral, los colores cobraron vida, la belleza apareció y el templo se llenó de resplandor. Hermanos, nosotros somos ese vitral. Nosotros somos ese vitral. No somos la fuente de la luz. Cristo es la luz. No generamos el brillo, no producimos la gloria. La obediencia simplemente es colocarnos en la posición correcta. Cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación, es como si dijera colocaos frente al sol. Cuando dice sin murmuraciones, es como si dijera limpiad el vidrio. Cuando dice porque Dios produce el querer como el hacer, nos recuerda que la luz no viene de nosotros. Y cuando dice resplandeceréis como luminares en el mundo, nos muestra el resultado de estar en la posición correcta delante del Señor, delante de sus ojos. Esto no es una exhibición de espiritualidad, es Cristo atravesando una vida que está rendida hacia Él. Y todo esto tiene una perspectiva eterna, como antes decía, porque fijaos, hemos pasado por alto antes expresamente el texto. Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ese día llegará, el día de Cristo. Y en ese día no importará cuánto reconocimiento tuvimos. No importará cuán visibles fuimos en nuestra vida. No importará cuántos aplausos recibimos. Importará si la luz de Cristo atravesó nuestra vida. Eso es lo que importará. Importará si nuestra obediencia fue real. Si en medio de una generación perversa y maligna decidimos vivir diferentes. Y si dejamos que Dios obrara en nosotros sin resistirle, ¿verdad? Con orgullo y con quejas. En ese día lo único que tendrá peso eterno será cuánto Cristo fue visible en nosotros. Que cuando el sol de justicia brille plenamente en aquel día, nuestra vida no aparezca como un vidrio opaco, cubierto de orgullo y de murmuración. Que aparezca como un vitral atravesado por su gracia. Que podamos decir, Señor, no tuve luz propia, pero me rendí a la tuya. Yo no fui perfecto, pero dependí de ti. Yo no fui fuerte, pero tú produjiste en mí el querer como el hacer. Porque al final, vivir es Cristo. Y cuando el vivir es Cristo, la obediencia resplandece. Que así sean todos y cada uno de nosotros.